Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario de la Oficina de la Mujer del CENIO. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida a la exministra de Cultura que nos acompaña hoy y que fue también antigua conferenciante de estos seminarios, y también al Colegio Mirabal, que ha estado visitando hoy el CENIO, estudiantes de primero de bachillerato, y que esperamos que os guste también esta charla. Un filósofo no es un sabio, es un amante de la sabiduría. Citando sus propias palabras, quiero dar la bienvenida a nuestra conferenciante de hoy, la filósofa Victoria Camps. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Victoria es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. También es presidenta de la Fundación Víctor Grifols y Lucas, que promueve el estudio de la bioética en distintos campos, y también es miembro del Comité de Bioética de Cataluña. Anteriormente fue presidenta del Comité de Bioética de España y ha sido senadora independiente por el PSOE de 1993 al 96, asesorando tanto en distintos temas de bioética en los gobiernos de Zapatero y también durante las elecciones generales a Pedro Sánchez. Ha sido también consejera del Consell Audiovisual de Cataluña del 2002 al 2008. Victoria ha escrito libros en ámbitos muy diversos como la filosofía, la política, la filosofía de la religión, educación y feminismo. Y ha recibido premios por ellos, entre ellos el premio Espasa de Ensayo por Imaginación y Ética en 1983, el Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2008 y más recientemente el Premio Nacional de Ensayo por el Gobierno de las Emociones en el 2001. El título de su charla es La filosofía como instrumento o la emancipación por la filosofía. Pues os dejo con Victoria. Adelante. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación reincidente, porque ya el año pasado me quisieron invitar a este seminario y yo no podía, y este año han vuelto a insistir, cosa que halaga bastante. Gracias por la invitación y felicidades también por la iniciativa. Yo creo que es muy interesante que en una institución como esta se dedique un tiempo a la reflexión sobre el papel de la mujer y se nos dé la ocasión a personas, a mujeres que hemos estado intentando abrirnos paso en el mundo profesional y luchar por la emancipación de la mujer, pues que se nos dé la ocasión de venirnos a explicar y poder ayudar quizá a mujeres más jóvenes y a hombres también más jóvenes, ¿no? Porque creo que la tarea de la emancipación de la mujer no debería ser solo una tarea femenina, sino una tarea de toda la sociedad. Por lo tanto, también a hombres que luchen por esa causa. Yo vengo del campo de la filosofía. Yo había pensado dividir mi charla en básicamente tres partes. Primero les contaré un poco mi trayectoria profesional. No sé hasta qué punto tiene mucho interés que hable de mi vida profesional. Luego quisiera detenerme un poco en el por qué me he dedicado al tipo de filosofía que me he dedicado, ¿no? Que es lo que en filosofía llamamos filosofía práctica, que es la filosofía moral y política, que creo que es lo que le queda a la filosofía como área de conocimiento, básicamente, ¿no? Porque otras partes de la filosofía han sido tomadas por las distintas ciencias y la filosofía no tiene mucho que decir. Y luego, al final, sí que quisiera dar algún mensaje, a ver si lo consigo, ¿no? Algún mensaje hoy, y qué nos falta y qué creo yo, en qué campos, teniendo en cuenta mi
mi trayectoria y mi tema de mi vida profesional, en qué campos creo que habría que trabajar más. En primer lugar, mi trayectoria profesional. Yo viví los 30 primeros años de mi vida bajo la dictadura franquista. Me eduqué en un colegio de monjas, en un colegio muy marcado por lo que se llamaba entonces el nacionalcatolicismo, o sea, un colegio segregado, de mujeres solas, donde la formación religiosa era muy potente, lo cual condicionó en parte también mi deriva hacia la filosofía, y donde la educación de la mujer tenía una función muy proyectada hacia mujeres que en el futuro iban a ser no profesionales, sino sobre todo pues iban a casar, iban a ser amas de casa y como mucho iban a tener hobbies, ¿no?, que se podían ir desarrollando pues a través de una carrera como la que hice yo, que fue Filosofía y Letras, ¿no? Cuando llegó el momento de estudiar el bachillerato, en aquella época teníamos un bachillerato bastante largo, 2 años de un bachillerato elemental y luego otros 2 de bachillerato superior. Había que escoger entre letras o ciencias, ahora se pueden escoger más bachilleratos. Yo me incliné por las... Yo era buena estudiante, o sea, podía haber hecho cualquier cosa, pero me incliné por las letras porque me gustaban más, me sentía más a gusto, me sentía más cómoda. He de decir que en mi época la mitad de las que hicimos el bachillerato elemental, solo la mitad fuimos a bachillerato superior. La mitad se quedaron en una cosa que entonces se llamaba secretariado, ¿no? Que no se sabía para qué iba a servir, ¿no?, pero que era una forma de seguir en el colegio para hacer luego pues, de secretaria o de lo que fuera, ¿no? Y de las que acabamos el bachillerato, fuimos a la universidad 3, éramos 15. Una hizo Derecho, otra se fue a Económicas y otra se fue a Filosofía y Letras. No había posibilidad de hacer más cosas, sí había, no había tantas carreras como ahora, pero se podía hacer medicina, se podían hacer ciencias puras, se podía hacer farmacia, era una carrera bastante femenina, farmacia, se podían hacer otras cosas, pero yo creo que en nuestra época nos funcionaba una cosa que los sociólogos llaman, bueno, en nuestra época y en todas, pero con respecto a nuestra condición de mujeres, una cosa que los sociólogos llaman las preferencias adaptativas. No preferimos, el ámbito de preferencias que teníamos las mujeres en aquella época no era todo el ámbito formalmente posible, sino el que se adaptaba a nuestro imaginario, a nuestros referentes, ¿no? La mayoría veníamos de familias donde nuestras madres no trabajaban fuera de casa, por lo tanto no conocíamos a mujeres que eran profesionales, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de feminismo. Yo tengo unas nietas pequeñas, tienen 5 años, que el otro día ya decían: yo quiero ser arquitecta, yo quiero ser médica, yo quiero ser no sé qué, querían ser muchas cosas, ¿no? En mi época era impensable que a una niña de 5 años se le ocurriera decir quiero ser médica, queríamos ser mamás, o queríamos, no se sabía qué, ¿no? Pero eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Bien, yo, como digo, fui a la universidad, escogí la carrera de Filosofía y Letras, que era una carrera muy femenina en aquella época. Ahora no lo es tanto, ahora es una carrera de mitad y mitad, el 50% son varones. En mi época el 80% éramos mujeres, el 10% eran curas y monjas y el otro 10% eran hombres, Y los hombres, la mayoría, mi marido por ejemplo, que fue compañero mío y ya desde entonces seguimos juntos, además de la carrera de filosofía, hacían periodismo, hacían derecho,
hacían otra cosa, ¿no? Era una carrera que era un adorno, de alguna forma, ¿no? Era una carrera que se consideraba que, bueno, sigue siéndolo un poco, ¿no? Las humanidades, ¿no? Siguen siendo una carrera que parece que no tiene consistencia por sí misma, ¿no? Luego quizá hablaré un poco más de esto, pero en parte es cierto, pero no del todo. Bien, yo hice entonces la carrera de Filosofía y Letras, que ahora no existe como tal. Eran 2 años de cursos comunes, donde se estudiaba filosofía, historia, filología latina y griega, algo de geografía, ¿qué más? En fin, todo lo que ahora son las humanidades. Y luego los 3 últimos cursos había que escoger, había que especializarse. ¿Por qué escogí filosofía? Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? ¿Por qué fui a filosofía? Y la verdad es que no tengo una respuesta clara. Sí que tuve 2 profesores de filosofía en los comunes, el profesor Gomá, Francesc Gomá, y el profesor José María Valverde, muy buenos. Desde mi punto de vista, casi los mejores, ¿no? De los 2 cursos comunes, ¿no? Aquello seguramente me entusiasmó, me animó bastante a escoger filosofía. Pero además, bueno, la filosofía, habíamos hecho algo de filosofía en el bachillerato, más de lo que se hace ahora, pero, a ver, la época no era para plantearse grandes cosas en el terreno filosófico que pusieran en cuestión muchas de las creencias con las que nos habían educado, ¿no? Y eso era lo que a mí me empezaba a inquietar, ¿no? El poner en cuestión muchas cosas, ¿no? Y eran los años 60, políticamente eran años muy revueltos en España, en el terreno religioso yo empezaba a tener muchas dudas, y el preocuparme por esas cuestiones que parece que son trascendentales, ¿no? que son las grandes preguntas que nos hacemos en la vida y que tienen difícil respuesta, que no son como las cuestiones que luego son las preguntas científicas, ¿no? Para las que se busca una solución y una solución que se pueda verificar. Pues aquello me atraía y me fui a la filosofía. Y me gustó. O sea, lo pasé bien, lo disfruté, hice la carrera, acabé con una tesina sobre lógica matemática, cosa un poco rara, ¿no? Porque yo luego me he dedicado a la ética. ¿Por qué sobre lógica matemática? Porque, insisto, era la época todavía de dictadura franquista. La universidad era bastante tenebrosa, siniestra, sobre todo en estas materias, ¿no? En otras como la física o la biología quizá se podía ser más neutro, pero en filosofía no. En filosofía la mayoría de los profesores que teníamos, por cierto, yo he dicho antes, la carrera de Filosofía y Letras es una carrera femenina al 80% o más. No tuve ni una profesora en la carrera de Filosofía, ni una, en toda la carrera. Los profesores, volviendo a lo anterior, eran la mayoría formados en una filosofía casi medieval, escolástica. En una filosofía, por ejemplo, la lógica que nos empezaban a explicar entonces era la lógica matemática, pero era una novedad, ¿no? Porque la lógica era la lógica aristotélica, los silogismos, las deducciones, es decir, una lógica que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en Europa y en el mundo, en filosofía, en el mundo occidental, ¿no? Yo me incliné, y era una moda en aquella época, por la lógica matemática, por una corriente que se llamaba el positivismo lógico, ¿no? Yo hice la tesis sobre un lógico que se llamaba Rudolf Carnap, una filosofía que se desarrollaba sobre todo en el mundo anglosajón y en el centro de Europa, sobre todo en el mundo germánico, austríaco, ¿no? Había un círculo en Viena, se
Círculo de Viena, que fue muy importante, y a eso me dediqué en la tesina, y luego también cuando entré en la universidad y tuve que elegir un tema de tesis doctoral, mi tesis doctoral fue sobre pragmática del lenguaje, sobre el análisis del lenguaje, pero centrada sobre todo en un autor que fue de los que más me impresionó cuando estudié filosofía. O sea, los filósofos nos dedicamos sobre todo a estudiar a los filósofos. O sea, eso de que somos amantes de la sabiduría habría que matizarlo bastante, ¿no? Porque en realidad el filósofo clásico es erudito en algún filósofo o en alguna corriente filosófica, ¿no? Cosa que a mí nunca me ha acabado de atraer del todo, ¿no? A mí me atraía más el plantearme problemas más concretos, ¿no? Y problemas más prácticos, aunque fuera desde un marco muy abstracto, muy conceptual. Bien, ¿cómo pasé a la universidad? De una forma muy fácil. En eso me considero una privilegiada. En aquella época, yo después de acabar la carrera estuve un año en Estados Unidos porque a mi marido le invitaron a dar un curso, yo fui como consorte, pero aproveché el tiempo, escribí un libro sobre, había un movimiento teológico muy revolucionario que se llamaba Los Teólogos de la Muerte de Dios, y escribí un primer libro que fue un estudio sobre esa teología. Estuve un año en Estados Unidos, luego volví, nos casamos, yo empecé a tener hijos. Cuando nació mi primer hijo, que fue en el año 69, entré en la Universidad Autónoma. ¿Por qué fui una privilegiada? Porque crearon la Universidad Autónoma en el año 68. Yo cogí el principio del boom universitario en España, ¿no? Se creó la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, se necesitaban profesores, yo pasaba por allí y fue muy fácil, ¿no? Me ficharon como ayudante y entonces empecé la carrera realmente universitaria, ¿no? Lo primero que había que hacer era la tesis. La tesis, como digo, la hice sobre la pragmática del lenguaje, es decir, sobre todo basándome en Wittgenstein y en algún otro filósofo inglés como Searle, que era un autor, y Austin, autores que en aquel momento estaban muy presentes en el mundo filosófico, y luego empecé a hacer oposiciones, primero adjuntía, luego la cátedra. Bueno, fueron unos 10-15 años que fueron los más agobiantes de mi vida. Eso lo reconozco. O sea, hacer toda esa trayectoria con niños pequeños, yo tuve 3 hijos, he tenido 3 hijos, con la obligación de tener que construir la carrera, ¿no? De tener que... No había tanta competencia como ahora, ni de lejos. Yo he dicho muchas veces, si ahora tuviera que acreditarme como catedrática, me suspenderían, seguro. Me suspenderían porque yo, por ejemplo, artículos en inglés apenas tengo, porque no era una necesidad en aquella época, ¿no? No tengo artículos en revistas indexadas, ¿no? Que es ahora la obsesión de todos los jóvenes, ¿no? Esto en ciencias es lógico, es bastante lógico. No sé si es lógico del todo, pero es bastante lógico. Filosofía no tiene ningún sentido. En filosofía el cultivo del lenguaje y el lenguaje es muy importante, ¿no? El publicar en una lengua que es la lengua científica por antonomasia, en filosofía no tiene mucho sentido, pero bueno, la competitividad ha llevado a ese extremo, ¿no? Y por lo tanto a exigir una serie de cosas que no eran las de aquella época, donde para acceder a la adjuntía o a la cátedra lo que había que hacer eran unos exámenes bastante fuertes, es verdad, pero había que preparar un temario, había que examinarse, había que concurrir con una serie de compañeros y, bueno, había unas plazas y si la ganabas bien y si no, pues volvías a repetir, ¿no?
Bueno, esa ha sido mi trayectoria profesional casi hasta que me jubilé. Llevo ya, ¿cuántos años jubilada? Bastantes, porque de todo hace muchos años, ya en mi caso, desde el año, bueno, 6 años llevo jubilada. Interrumpí un tiempo, unos años, una legislatura, que fue cuando me fichó el Partido Socialista para presentarme como candidata al Senado. Como anécdota, también diré, cuando me llamó el presidente del Partido Socialista catalán para decirme: tengo que hablar contigo, te tengo que proponer una cosa, vino a casa y me dijo: queremos proponer tu candidatura al Senado. Era la última legislatura socialista de Felipe González, una legislatura que ellos veían ya como una legislatura difícil de ganar, ¿no? Y por eso ficharon a una serie de gente que éramos independientes. Cuando vino y me dijo por qué habían pensado en mí, yo entonces era una persona totalmente desconocida, fuera, sobre todo fuera del mundo más académico, me dijo: hemos pensado en ti, primero porque vamos a perder las elecciones y queremos ganarlas, segundo porque necesitamos mucha ética, yo entonces ya me dedicaba a la ética, a la filosofía moral. Tercero, porque eres una mujer. O sea, eso te llamamos porque eres una mujer. No sé si ahora a las mujeres que son más jóvenes que yo les ocurre, les sigue ocurriendo, pero a mí me ha ocurrido muchísimas veces, me sigue ocurriendo, ¿no? Que sé que estoy en muchos sitios porque la cuota femenina todavía hace falta, ¿no? Hay que cubrir esa cuota. Y por lo tanto, en tertulias, en mesas redondas, en conferencias, en cantidad de cosas, ¿no? Se busca a una mujer que pueda ser un poco la garantía de las mujeres, ¿no? Bueno, esta ha sido en realidad mi trayectoria más profesional, ¿eh? He publicado, ¿no? Claro, esos años más duros, más difíciles, fueron años de tener que escribir bastante. En filosofía, sobre todo, publicamos libros, ¿no? La filosofía y la literatura y la historia son actividades bastante solitarias, ¿no? Lo cual, desde el punto de vista de los problemas que todavía tenemos las mujeres para compaginar, es bueno y es malo, ¿no? Pero tiene unas ciertas ventajas, ¿eh? Yo siempre he tenido una gran capacidad para concentrarme en cualquier sitio, ¿eh? Yo he estado preparando una clase y pensando en una clase mientras hacía un estofado, por ejemplo, ¿eh? Y me puedo concentrar en un aeropuerto, ¿eh? Y me puedo concentrar viendo la televisión, con toda mi familia alrededor, ¿no? Leyendo un libro y preparando también alguna conferencia, ¿no? Eso no me cuesta demasiado, ¿eh? He tenido la ventaja también de estar en la academia, en la universidad, donde el horario de trabajo coincide con el horario de escuela y por lo tanto es muy conciliable con el horario infantil, ¿no? Y eso también es una ventaja, ¿no? Más allá de esto, pues yo creo que he tenido los problemas de mi época, ¿no? De falta de reconocimiento, de intentar, pues eso, darme a conocer y ser más visible, sobre todo teniendo en cuenta que en filosofía, como en casi todos los campos, la presencia femenina ha empezado a ser potente desde la segunda mitad del siglo XX, diría yo. No antes, luego también hablaré un poco de esto. Pero ahora quisiera explicar un poco por qué me derivé de la lógica matemática, que entre otras cosas pues, era aburrida, ¿no? Es decir, era un pensar sobre los fundamentos del lenguaje, los fundamentos lógicos, del conocimiento, en fin, no acababa no acabó de cuajar. La verdad es que esa corriente duró poco tiempo, y derivé hacia la ética,
¿no?, hacia la filosofía moral. Entonces, querría explicarlo, porque aquí hay gente, sobre todo de ciencias, supongo, ¿no? Querría explicarlo, a ver si consigo así, además, atraer a gente hacia la filosofía, ¿no?, y hacer un poco de proselitismo, que nos hace mucha falta, a partir de dos citas de Wittgenstein, que, como he dicho antes, es un filósofo que a mí me ha fascinado desde el principio. Wittgenstein no era, en principio, no estudió filosofía, es un filósofo atípico. Él era ingeniero aeronáutico y además arquitecto. Hay una casa en Viena que hizo Wittgenstein para una hermana suya, que es una casa que se enseña, ¿no?, como anécdota. Fue un personaje raro, ¿no?, que tuvo una trayectoria académica con varias interrupciones. Escribió un primer libro que tiene un título nada atractivo, se llama Tractatus Logico Philosophicus. Nadie compraría un libro así, ¿no?, pero que es un libro muy atractivo, ¿no?, sobre todo para la gente que le gusta la matemática y que le gusta la lógica, y que tiene también preocupaciones de carácter más metafísico, filosófico, incluso místico. A Wittgenstein se le ha visto siempre la faceta científica, matemática, y la faceta mística. Porque él tiene muy claro, ¿no?, que lo que él busca, sobre todo al escribir esa primera obra, es el fundamento lógico del lenguaje. El lenguaje tiene que tener un fundamento lógico, porque si no tuviera un fundamento lógico común a todos, un fundamento que tenemos como inscrito en nuestra razón, no nos podríamos comunicar, no nos podríamos entender. Ese fundamento lógico tiene que ser la base del lenguaje, sobre todo científico, ¿no? Pero hay un lenguaje que no es científico, ¿no?, el lenguaje que valora la realidad, que dice esto me gusta o no me gusta, ¿no?, esto está bien o está mal, ¿no?, esto es justo o es injusto. Este no es un lenguaje científico. Es un lenguaje que no tiene esa base lógica, y de eso él se da cuenta enseguida, y porque se da cuenta, al final de ese libro, del Tractatus, escribe esto: tenemos la sensación de que, aun cuando todas las posibles preguntas científicas tuvieran respuesta, no habríamos tocado en absoluto los grandes problemas de la vida. Claro, esto es muy fuerte, ¿no? Decir, bueno, sí, ha avanzado mucho el conocimiento. La filosofía se ha ocupado, podríamos decir, del yo, del hombre, del sujeto, del mundo, y de las relaciones entre nosotros, ¿no? Es decir, ha habido como tres grandes ámbitos. El primero podríamos decir que es la lógica, y luego también la psicología, la física y la ética y la política, ¿no? Así empiezan los griegos, así empieza Aristóteles, ¿no? Aristóteles escribe sobre lógica, también escribe un tratado sobre el alma, la psicología, escribe una física y escribe una ética y una política, ¿no?, y eso es lo que enseña. Claro, todo eso, a lo largo de los siglos, ha ido evolucionando y se ha ido diversificando, especializando en distintas ciencias, ¿no? Hoy tenemos cantidad de nombres, ¿no?, para nombrar esos tres que se ocupan de esos ámbitos, ¿no? Dentro de las ciencias empíricas, pero también las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la psicología, la economía, ¿no? Todo eso no existía en el mundo griego, ¿no? Claro, todas esas ciencias le han ido quitando el campo a lo que fue la filosofía, que quería hablar de todo, no se sabía nada entonces, ¿no? Lo que mueve al filósofo es la admiración, es eso que dicen el deseo de saber, ¿no? ¿Pero por qué deseo de saber? Porque hay muchas cosas que se desconocen, se desconoce casi todo y hay que preguntárselo todo.
Pero luego las ciencias han ido respondiendo a esas preguntas, se han ido diversificando. ¿Y qué le ha quedado a la filosofía? Pues según Wittgenstein, los grandes problemas de la vida, los más importantes. ¿Cuáles son los grandes problemas de la vida? Pues lo dice él mismo, en otro de sus escritos. Dice: la ciencia no tiene sentido, ya que carece de respuesta para las únicas cuestiones que nos importan, las que nos dicen qué debemos hacer y cómo debemos vivir. Aquí ya entra el tema de la ética y de la política, ¿no? ¿Qué debemos hacer y cómo debemos vivir? No es una cuestión de hechos, sino que es una cuestión de normas, de prescripciones, de valores, de evaluaciones, ¿no? Pero es algo que nos planteamos todos. Aquí hay mucha gente joven, ¿no?, que está en primero de bachillerato, creo, ¿no? Dentro de un año se acaba el bachillerato, dentro del segundo de bachillerato, y hay que pensar qué hago, ¿no? Ese qué hago es un qué hago con un objetivo muy, podemos pensar, muy pragmático, muy profesional, pero al mismo tiempo, bueno, es un deber ser, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a construir mi vida? Es una decisión importante. ¿Cómo voy a construir mi vida a partir de ahora, ¿no? ¿Qué valores me interesan más? ¿En qué ámbitos yo quisiera influir, ¿no? No sé si os hacéis preguntas tan trascendentes, ¿no? Pero yo creo que hay que hacérselas, ¿no? Y cada vez es más difícil, porque el ámbito de posibilidades es cada vez mayor, ¿no? Bueno, pues eso se resume en ese deber ser, el mundo está lleno de cosas que son, ¿no? Pero el ser humano, precisamente porque tiene razón y porque tiene el lenguaje, es capaz no solo de describir lo que hay, sino de plantearse qué debería haber y no hay, ¿no? Cómo deberían ser las cosas que no son, qué debería hacer yo para cambiar lo que hay, que no me gusta, ¿no? Todo eso pertenece a un ámbito que es muy importante para Wittgenstein, ¿no? Y que dice, la ciencia no tiene sentido porque eso es que no es que no tenga respuesta, es que ni se lo plantea porque no es su función planteárselo, no es su función. Bueno, esto es lo que, ese ámbito del deber ser, es lo que en filosofía se llama filosofía práctica. La filosofía práctica yo creo que cubre estos tres ámbitos: la ética, la moral, que es más individual, es decir, afecta a la conciencia de las personas, ¿no? Lo que nos preguntamos ante una decisión, que estamos ante un dilema de si debemos optar por un mal o por un bien mejor o por otro bien que a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Muchas veces no es tanto el bien y el mal, sino un bien y otro bien, y pensamos cuál de los dos es mejor, no solo por lo que nos afecta a nosotros, sino por lo que afecta también a nuestro entorno, por lo que afecta a la sociedad. La ética, la política, cómo se organiza la sociedad, cómo debe organizarse la sociedad. Es verdad que hay científicos de la política, los politólogos, estos que ahora todos son políticos, ¿no? Todos se han convertido en políticos. Esos se preocupan de la política, pero como una cuestión empírica, sobre todo, ¿no? Hacen estadísticas, hacen encuestas, contabilizan, ¿no?, aquello que la gente quiere en materia de política. Desde la filosofía política se pregunta qué política necesitamos, ¿no? ¿Qué política debería haber? ¿O qué democracia necesitamos? Ya que hemos llegado a la conclusión de que la democracia es la mejor forma de gobierno, ¿qué democracia necesitamos? ¿Por qué no funciona la democracia? ¿Por qué tenemos que tener un Estado? ¿Por qué tiene que haber leyes? Y dar respuestas a estas preguntas. Respuestas que el filósofo siguiente, al que ha dado una respuesta, dice, las rectifica y las modifica y las complementa de alguna forma, ¿no? Por eso son preguntas
eternas, ¿no? Y eso es lo que hace que la filosofía perviva, ¿no? Son preguntas que, como no son científicas, ninguna respuesta es plenamente satisfactoria, pero sí que nos ayudan a ir transformando la realidad, a ir pensando sobre la realidad y mejorarla, si queremos. Estas disciplinas y el derecho igual, ¿no? El derecho es conjunto de leyes, ¿no? La normativa, que consideramos que es tan importante, que no la podemos dejar al arbitrio de las personas, ¿no? Que es la moral, ¿no? Que deciden qué es bueno y qué es malo, sino que pensamos que algunas de esas normas se tienen que plasmar en normas jurídicas y tienen que formar parte del corpus jurídico, ¿no? Y son obligatorias para todos. Son disciplinas normativas, ¿no? Que nos intentan orientarnos sobre qué debemos hacer y cómo debemos ser. Son valores, no son hechos, ¿no? Son juicios de valor, valores a los que la filosofía ha ido dando nombre a través de la historia. Por ejemplo, se ha hablado de dignidad, ¿no? La dignidad equivale, eso lo dijo un filósofo renacentista en Pico de la Mirándola, es la libertad del ser humano. El ser humano tiene una dignidad que no tienen los otros seres vivos. ¿Por qué? Porque es libre de escoger la forma de vida que quiera. Un perro no puede escoger ser un gato. Tiene que ser un perro. Nosotros somos hombres o mujeres. Bueno, ahora ya podemos empezar a escoger, ¿no? Si queremos ser hombres o queremos ser mujeres. De hecho, el feminismo ahora está centrado en esta cuestión. Pero aún así pertenecemos al género humano, ¿no? Pero dentro del género humano no actuamos solo por instinto, como actúan los animales, actuamos por libertad, aunque el marco de libertad sea limitado, ¿no? Eso es la dignidad, ¿no? Dignidad que la filosofía ha definido de formas muy poco aceptables a veces, ¿no? La filosofía está plagada de perlas misóginas, con respecto a, por ejemplo, con respecto a la dignidad. El otro día yo estaba preparando una charla sobre la dignidad y leí una cosa de Cicerón. Cicerón dice, la belleza se expresa a través de la gracia y a través de la dignidad. La gracia les pertenece a las mujeres, la dignidad a los hombres. O sea, las mujeres son graciosas, los hombres tienen dignidad, ¿no? Y eso, Cicerón. Entonces, la filosofía está llena de este tipo de frases. Otro valor, la justicia. La justicia, Aristóteles ya habla de la justicia, pero ha ido evolucionando, la justicia como libertad, pero también como igualdad, ¿no? La justicia distributiva, ¿no? Cómo hay que distribuir los bienes para que el mundo es desigual. El hecho es que el mundo es desigual, ¿sí? Si hablamos de igualdad es porque pensamos en algo que no es, pero que debería ser, ¿no? O sea, ¿qué debería ser? El mundo debería ser más igual, ¿no? La riqueza debería estar mejor distribuida. De eso se ocupa la justicia, el respeto mutuo, la tolerancia. La tolerancia, se empieza a hablar de tolerancia en filosofía, empiezan filósofos como Locke o como Voltaire en el siglo XVII, XVIII. Y hablan sobre todo, bueno, exclusivamente de tolerancia religiosa. Es decir, hay que tolerar todas las religiones. No puede ser que la política se apropie de una religión y obligue a todas las personas a profesar esa religión. Debe haber libertad religiosa. Así empieza el concepto de tolerancia, ¿no? Que hoy está convertido en un valor democrático fundamental. El cuidado, luego hablaré un poco del cuidado. Este es un valor que se ha introducido en la filosofía de la mano de las mujeres, ¿no? Un valor muy femenino, pero que se está intentando convertirlo en un valor social tan importante, ha dicho alguien, como la justicia, ¿no? La necesidad de cuidarnos mutuamente. La transparencia es un valor sobre todo político, un valor que Kant
El filósofo, en la época de la Ilustración, ya decía, una decisión política, para ser justa, tiene que poderse hacer pública. Si no podemos hacerla pública, es sospechosa. Esto yo el otro día pensaba, es muy importante. Cuando el otro día que hubo la manifestación de mujeres, esa tan masiva, ¿no? El Día de la Mujer, una de las reivindicaciones de las mujeres en esa fecha fue la igualdad de salarios, ¿no? O sea, llega un momento en que nos hemos dado cuenta de que las mujeres cobran menos, ¿no? Por el mismo trabajo, ¿no? Si los salarios fuesen públicos, eso no pasaría. No podría pasar, porque no se toleraría. La transparencia es muy importante en una democracia, no solo desde el punto de vista del sector público, no solo desde el punto de vista de la política, sino de cualquier institución, ¿no? El poder decir lo que se hace, ¿no? Y decirlo sin secretos y sin ambajes, ¿no? Bien, el centrarme en la ética, en mi caso, me ha llevado y ha llevado a la filosofía que se dedica a la ética, a la filosofía moral, a lo que se llama éticas aplicadas. La fundamental de estas éticas aplicadas es la bioética. ¿Qué son las éticas aplicadas? Pues, a ver, las distintas profesiones se dan cuenta de eso que decía Wittgenstein, ¿no? De que hay problemas que la propia profesión no llega a resolver y a veces ni siquiera sabe plantear esos problemas de una forma correcta. Eso lo han sentido los primeros, los profesionales de la sanidad, los profesionales de la salud. Luego también se ha extendido esa aplicación de la ética al mundo de la empresa, por ejemplo, ¿no? Pero lo que más se ha desarrollado, y eso hay que decirlo a favor de los profesionales de la salud, ha sido la bioética, que significa la ética de la vida, ¿no? Y que la definió un oncólogo que se llamaba Van Rensselaer-Potter, que dijo: deberíamos inventarnos una nueva disciplina que combine el conocimiento biológico con un conocimiento de los sistemas de valores humanos. O sea, viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Las ciencias se han ido especializando, ¿no? Tenemos a las ciencias de la vida, ¿no? Que es un campo amplísimo, muy especializado, lleno de expertos que saben muchísimo cada uno de su campo, pero la conexión con los valores humanos no sabemos si se acaba de dar, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y eso ha ido muy bien, ha ido bien para la filosofía. Hay un filósofo que se llama Stephen Toulmin que dijo: la medicina le ha salvado la vida a la filosofía, gracias a la bioética, ¿no? Porque ha dado trabajo a muchos filósofos, ¿no? Y ha dado materia de reflexión a muchos filósofos. La filosofía se tiene que espabilar también para encontrar sobre qué tiene que reflexionar, ¿no? Y qué tiene que decir. Entonces, yo creo que la bioética, a través de esos principios que son los que el informe Belmont en el año 1978 estableció los valores fundamentales de la bioética, recuperó el de la beneficencia y no maleficencia, que son muy antiguos, están en el juramento hipocrático para los médicos, y además añadió otros dos muy importantes: la autonomía y la justicia, ¿no? La autonomía es la libertad, pero el problema hoy, el problema de las éticas aplicadas es intentar pensar cómo la libertad es importante para las ciencias de la salud, cómo hay que aplicarla. Cada vez más amplio a la autonomía del paciente, ¿no? Para decidir si se quiere tratar o no se quiere tratar, si quiere tener toda la información que le pueden dar o no la quiere tener toda. Es decir, todas esas decisiones no pueden ser decisiones solo de una parte, tienen que ser decisiones de todos los afectados, ¿no? Y por supuesto la justicia, ¿no? Estos dos valores son valores muy modernos, ¿no?
tal como los tiene incorporados la bioética, que empezó el informe Belmont, ¿no? Vino dado por una serie de barbaridades que se descubrieron en ensayos clínicos, ¿no? Ensayos clínicos donde se había utilizado a muchos pacientes como, decimos hoy, conejitos de indias, sin pedirles su consentimiento, ¿no? Hay un caso que es el caso Tuskegee, que es un caso de manual, ¿no? Donde se utilizó a una población negra, ¿no? Además negra, ¿no? Para investigar sobre la sífilis, sobre un medicamento para la sífilis, y se dejó a esa población sin medicación, la medicación que había hasta entonces, durante mucho tiempo, lo cual hizo que muchos murieran o que transmitieran a su descendencia la enfermedad que tenían. Entonces, todo eso, pero fijaros que estamos hablando de 1978, hace 2 días, ¿no? Todo eso no se había descubierto, no se había dicho, y por lo tanto se impuso decir, bueno, aquí tiene que haber más ética, ¿no? Tiene que haber más orden, y tenemos que especificar cuáles son los valores a los cuales no podemos renunciar, ¿no? Y si no podemos avanzar porque esos valores están en cuestión, no avanzamos, ¿no? Pero esos valores se tienen que preservar, ¿no? Bien, voy a ir acabando ya, ¿no? Porque ¿a qué hora debería? ¿A la 1 debería acabar? Bueno, quería llevar también el tema un poco por donde he empezado, ¿no? Al caso del feminismo y de las mujeres, ¿no? Obviamente el pensar sobre la ética y la política y el derecho tiene uno de los campos que tiene fundamentales, es el de la justicia, de la igualdad, y la desigualdad histórica más importante ha sido la desigualdad de género, ¿no? Esa desigualdad de género ha hecho que, por ejemplo, a todas las que estamos aquí, nos falten todavía referencias claras sobre mujeres que han hecho históricamente, no solo en el pasado más inmediato, sino históricamente, ¿no? Lo que nosotras hemos querido hacer después. Por ejemplo, en los cursos de bachillerato hacéis un trabajo de investigación, ¿no? Yo veo que últimamente ese trabajo de investigación en muchos casos se dedica a, sobre todo, supongo que son trabajos de investigación de filosofía, a mujeres filósofas, ¿no? Que ha habido en el pasado, ¿no? Ha habido poquísimas, ¿no? Tan pocas que caben en una transparencia, ¿eh? Hasta el siglo XX caben aquí. Empezamos en el siglo, en el mundo griego hubo alguna de la que sabemos poquísimo, ¿no? Pero hasta el siglo XVIII, que es el año cuando se proclama la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, Mary Wollstonecraft escribe un libro, que es una bomba, que se titula A Vindication of the Rights of Women. Lo escribe muy joven. Ella murió, me parece, no tenía 40 años cuando murió. Por cierto, que la hija, tuvo una hija que se llamó Mary Shelley. ¿Sabéis quién es Mary Shelley? La autora de Frankenstein. Escribió la novela Frankenstein, la escribió ella, o sea que era una estirpe de mujeres que dio mucho de sí, muy creativa, ¿no? Bueno, pues en el siglo XVIII encontramos a esta mujer, ¿no? Y alguna más, ¿no? Que reaccionan frente a una declaración de derechos que empieza diciendo todos los hombres nacen libres e iguales, y resulta que en esa igualdad las mujeres no están, las mujeres no aparecen. Teóricamente sí, pero en la práctica la mujer está escondida, está en su casa, como mucho está en los salones literarios, pero nada más. En el siglo XIX, a mí me gusta citar a Harriet Taylor Mill, que es la mujer, hay que decirlo así, de John Stuart Mill, que es el filósofo conocido, ¿no? John Stuart Mill es de los pocos filósofos, ¿no? Antes me refería
a la misoginia de los filósofos. Mill no fue misógino, hasta donde él pudo no serlo. Alguna cosa se le puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, que ocultó bastante a su mujer, ¿no? Decía que lo hacían todos juntos, pero firmaba él, ¿no? Pero alguna cosa hicieron juntos, ¿no? Y alguna cosa hizo Harriet Taylor sola, como por ejemplo este texto sobre la emancipación de la mujer, ¿no? Y esto es importante también, ¿no? Que ya no es solo el mundo masculino, femenino, sino el mundo masculino, que se da cuenta del fallo que hay en proclamar en teoría la igualdad cuando la mujer ni es visible ni tiene acceso. No hay sufragio para las mujeres todavía. El padre de John Stuart Mill, que fue filósofo también, decía que por qué tienen que votar las mujeres si ya votan sus maridos, ¿no? Eso a finales del siglo XIX. O sea que estamos bastante cerca en el tiempo y con poquísimas referencias. Luego Simone de Beauvoir, esa es conocidísima, esa se la considera una de las pioneras del feminismo, con una obra muy teórica, muy filosófica, porque claro, es lo que he dicho antes, ¿no? La filosofía nos sirve también para reflexionar sobre este tema, ¿no? Para reflexionar sobre la desigualdad de la mujer y por lo tanto para hacer teoría e intentar mejorar también la práctica, ¿no? Simone de Beauvoir tiene una frase muy conocida que es que la mujer no nace sino que se hace, ¿no? Es decir, las mujeres somos mujeres y llevamos encima todo el bagaje que llevamos, todos los sentimientos, todas las culpas, todas las vergüenzas, en fin, todo ese mundo que nos ha ido formando, porque nos han hecho así, ¿no? Porque la cultura en la que nos hemos movido es una cultura que nos ha formado de esta manera, pero no tenía por qué ser de esta forma, Incluso hay sucesoras de Simone de Beauvoir que dicen ni siquiera el instinto maternal se puede considerar un instinto biológico, cosa que yo dudo, pero hay feministas que lo defienden, ¿no? No tiene por qué ser un instinto biológico, sino que es costumbre, ¿no? Las mujeres siempre han sido las que se han ocupado de sus hijos. Ya veremos qué pasa en el momento en que la gestación la puede hacer un robot, por ejemplo, ¿no? Donde la mujer tendrá muy poca participación. Entonces, instinto maternal, ¿de dónde sale? Es cultural. La mayoría de lo que nos conforma es cultural. Betty Friedan, esta es la mujer que más me influyó a mí, que me llevó hacia el feminismo, ¿no? Betty Friedan escribió un libro en el año 1963, esta no era filósofa, era periodista. En 1963 escribió The Feminine Mystique, la mística de la feminidad, donde hablaba del problema que no tiene nombre. El problema que no tiene nombre era el problema que padecían muchas mujeres, espero que cada vez lo padezcan menos, ¿no? Muchas mujeres que cuando habían llegado a la mitad de su vida, se habían casado, habían creado una familia, habían criado a sus hijos se habían ido de casa, se encontraban que no sabían qué hacer con su vida, porque no tenían recursos para seguir viviendo por ellas mismas, ¿no? Ese era el problema que no tiene nombre, ¿no? Había que darle un nombre, había que explicarlo, había que decirlo, había que tomar conciencia de ese problema, ¿no? Y luego, a partir del siglo XX, ya empieza a normalizarse todo más, ¿no? María Zambrano es una gran filósofa, Hannah Arendt, hoy, sobre todo en estos momentos, ¿no? Es entre los filósofos, y lo digo masculino, es una de las primeras. Es uno de los primeros filósofos, no una de las primeras filósofas, uno de los primeros filósofos, ¿no? Es de las más reconocidas, las que no sé si habéis visto la película, hay una película sobre Hannah Arendt, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, a partir de aquí, ya hay no digo que seamos el 50% de mujeres, pero casi. Bueno, yo fui la segunda catedrática de filosofía en España, de filosofía, que no es gran cosa.
pero ahora hay muchas, ahora hay muchas. Eso no quiere decir que los nombres que figuran sigan siendo más los hombres, ¿no? Yo fui vicerrectora, por ejemplo, en mi universidad. Las rectoras de universidad creo que son 3 o 4 desde hace no sé cuántos años, ¿no? Y no prosperan, ¿no? Entonces hay una serie de techos de cristal o de lo que sea, ¿no? Que no se acaban de romper, ¿no? En política, cuando yo entré en la política, el 20% de los miembros de la Cámara, del Senado y del Congreso éramos mujeres. Ahora son el 30, creo, un poco más, ¿no? Para acabar ya, es decir, ¿qué me gustaría concluir de todo esto, ¿no? En primer lugar, a ver, discriminación sigue habiendo, discriminación sigue habiendo en cosas mucho más sutiles que las que había en la época que yo he vivido. Es decir, yo todavía tuve que pedirle a mi marido permiso para sacarme el pasaporte, al principio, ¿no? Eso ahora ya no pasa, El voto de las mujeres es un voto reconocido en casi todo el mundo, Las mujeres cada vez están más en política y están en cargos de mayor responsabilidad, ¿no? La directora de esta institución es una mujer, ¿no? Y una mujer que cuenta mucho en el mundo de la ciencia, Es decir, hemos ido ganando en todo esto, ¿no? No acabamos de, romper algunos de esos techos, algunos de esos moldes. ¿Por qué? Yo tengo una teoría, una doble teoría, que no todo el mundo comparte. Bueno, una teoría, no doble, diría que es una idea fundamental, ¿no? En primer lugar, yo me pregunto, he insistido mucho en que no somos diferentes las mujeres de los hombres. Biológicamente hay una diferencia, pero aparte de esa diferencia, todo lo demás es cultura, y eso puede cambiar, ¿no? Ahora, tenemos todavía un bagaje cultural que nos pesa, es decir, la historia habla sola, ¿no? Y la visibilidad de las mujeres en la historia es la que es, ¿no? Nuestra referencia es también todo lo que las mujeres que nos han precedido han dedicado a la vida reproductiva, a la vida doméstica, a la vida privada, ¿no? El dominio patriarcal, masculino, ha hecho que la vida productiva se haya considerado como la más importante, es decir, todo aquello que produce y que da finalmente dinero es bueno, está reconocido, El trabajo que es productivo es un trabajo remunerado. Lo reproductivo, todo lo que acompaña la reproducción, que es importantísima, ¿no? Porque si no hay reproducción no puede seguir habiendo producción, todo eso se ha silenciado y todo eso ha cargado sobre las espaldas de las mujeres. Eso hace que incluso hoy, pienso yo, si queréis lo podemos discutir, las mujeres tengan una jerarquía de valores, ¿no? Antes hablábamos de los valores, ¿no? Que no es exactamente la misma que la de los hombres. Yo creo que se van acercando, pero no es exactamente la misma, ¿no? Y lo diré con un ejemplo de una feminista de Estados Unidos, que se llama Anne-Marie Schlotter, que escribió un libro hace poco que se titula Unfinished Business, un trabajo inacabado, donde dice que ella es jurista, es profesora de universidad. En la época en que Hillary Clinton era secretaria de Estado, la llamó para que formara parte de su gabinete, fuera jefe de gabinete. Y ella dijo, hizo mucha ilusión, ¿no? Pero dijo, de acuerdo, pero estaré solo 2 años, porque tengo niños pequeños y además no vivo en Washington, lo cual quiere decir que durante 2 años prácticamente me he de desentender de mis hijos y no quiero hacerlo durante más tiempo, ¿no? Esta reacción un hombre no suele tenerla, yo diría que no la tiene nunca, Las mujeres la tienen. ¿Por qué la tienen? ¿Por sentimiento de culpabilidad?
o la tienen porque hay que tenerla y porque sería bueno que la tuvieran mujeres y hombres. Esa es la idea que yo quiero inculcar, ¿no? Antes he hablado de un valor que han introducido en el mundo de la ética las mujeres, el valor del cuidado, ¿no? El valor del cuidado ha sido muy asumido enseguida por la profesión sanitaria, porque primero hay una profesión que es la de enfermería que se ocupa del cuidado, pero también porque hoy se considera que entre los fines de la medicina también está el de cuidar, porque hay muchos enfermos que ya no tienen curación y sin embargo hay que atenderlos y hay que cuidar de ellos, ¿no? Cada vez hay más personas dependientes, ¿sí? Hay más expectativas de vida, pero eso no quiere decir que la calidad de vida vaya acompañada de las expectativas de vida, ¿no? Por lo tanto, el cuidar de los demás no es lo mismo que hacer justicia, ¿no? No es lo mismo que poner guarderías, que profesionales para la dependencia, es algo que debe asumir todo el mundo, ¿no? Y que debe asumir todo el mundo por una cuestión de justicia, porque hasta ahora, hasta hace muy poco, lo han asumido solo las mujeres. Las mujeres han sido las que han cuidado a sus hijos, a sus padres mayores, a los enfermos de su entorno familiar, y los valores han eludido esa responsabilidad, ¿no? Entonces, esa responsabilidad del cuidado, que no se puede profesionalizar del todo, porque es imposible, ¿no? Hay que repartirla, y hay que repartirla de una forma equitativa, ¿no? Y además, ese valor se quiere llevar incluso más lejos, ¿no? El otro día, no sé con dónde estaba hablando, con alguien del mundo de la empresa, ¿no? Sí, estamos dando un premio a una empresa así ejemplar, ¿no? Y uno de los criterios que se tenían más en cuenta era el trato humano dentro de la empresa, ¿no? Y se habló del valor del cuidado, ¿no? Como una empresa que trata bien, a sus empleados. Tratar bien a sus empleados, les diré cuál es la de... no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llaman esos cocineros de Gerona tan conocidos? Sí, Roca. Esa empresa, ¿no? Presentaron una memoria, ¿no? Donde han fraccionado el horario laboral para conseguir que los empleados puedan conciliar la vida familiar y la vida laboral, ¿no? Un día por la tarde lo dedican, o sea, cierran el restaurante y lo dedican a hablar con los empleados para ver qué problemas hay y para ver si pueden participar. Bueno, esta cuestión del cuidado no es el cuidado de la persona con Alzheimer, no, es el cuidado de todos con el entorno, ¿no? Y eso es el último mensaje que doy, ya me callo, yo creo que es algo que las mujeres podemos y debemos aportar a un mundo constituido con valores excesivamente masculinos, que son buenos, porque son valores, ¿no? Pero que les faltan otros que han descubierto las mujeres, porque los han descubierto porque eran ellas las que los practicaban, y son valores que no deben seguir practicando solo las mujeres, sino que deben estar en todos los ámbitos y deben estar bien repartidos. No debe haber dispensa para nadie de ese tipo de valores, ¿no? Y además es importante ver esto, ¿no? Que se pueden introducir pues, en una institución como esta. Es muy importante, por ejemplo, que esta institución haga este seminario, ¿no? Porque es una forma de ir más allá de lo que se está haciendo, ¿no? De poner la reflexión al servicio de la propia profesión, ¿no? Y pensándola desde una perspectiva de mujer, ¿no? Y de decir, bueno, ¿dónde estamos, ¿no? ¿Qué nos falta, ¿no? Y eso que nos falta, ¿cómo puede revertir en la mejora de todos en la sociedad? Bueno, ya me callo, nada más, muchas gracias.